Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de la señora Santa Claus o Mamá Noel, cada uno como le llame en el país, no sé muy bien cómo decirlo. Ahora vamos a terminar el vestido, que lo habíamos dejado a la mitad en el vídeo anterior, y a ver qué nos da tiempo de hacer a mayores en este vídeo. Así que bueno, pues vamos a empezar. Habíamos dejado así el vestido, entonces ahora le vamos a poner sus mangas. Nos enganchamos en una esquinita, como siempre, ahí en el primer punto que tengamos, y vamos a ir alrededor haciendo 14 puntos bajos. Vamos a sacar 14 puntos alrededor de toda la vuelta. Una vez que tenemos los 14 puntos en toda la vuelta, vamos a ir haciendo desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 15 un punto en cada punto de los 14 que hemos hecho. Cuando llegamos a la vuelta número 15 vamos a cambiar en el último punto al color blanco, color crema, que le vayáis a poner, y vamos a ir haciendo un punto bajo, ahora 3 cadenas, y en el siguiente un punto bajo. Y esto es lo que vamos a ir haciendo alrededor de toda la vuelta. 3 cadenas y en el siguiente un punto bajo. Y ahí vamos dejando así una orilla de volantitos. Al terminar rematáis, escondéis la hebra y hacemos otra manga igual. Una vez que tenemos ya las mangas, ahora le vamos a hacer una orilla por la parte de atrás donde también haremos los ojales para colocarle los botones. Entonces, vosotros los ojales le podéis hacer del lado que más os guste. Yo le voy a hacer aquí, en este lado de aquí, que es a mi derecha, colocando el vestido así. Entonces, os voy a decir cómo se hacen y vosotros pues hacéis los que queráis y en el lado que queráis. Nos enganchamos ahí en una esquinita y vamos a ir haciendo puntos bajos hasta donde queráis que quede el ojal. Yo le voy a hacer aquí 2 puntos y ya voy a poner el primer botón. Entonces ahora para el ojal voy a levantar 5 cadenas, 4, perdón, voy a levantar 4 cadenas porque los botones son algo pequeñitos los míos, entonces 4 cadenas y ahí mismo donde venía haciendo el punto bajo es donde vuelvo a hacer un segundo punto bajo y quedará una especie de así, de circulito ahí para meter el botón. Ahora vamos a hacer otros 2 o 3 puntos bajos así en la orilla hasta el segundo botón. Yo voy a utilizar 3 botones, entonces pues cada uno los que le quiera poner. Ahí voy a hacer pues por ejemplo estos puntos bajos y de nuevo 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y lo mismo, ahí mismamente donde tenía el último punto, ahí vuelvo a hacer un punto bajo y ahí me queda el segundo ojal. Y ahora sigo haciendo puntos bajos por toda la orilla. Voy a hacer otros 3 puntos bajos. Uno más, voy a hacer 4. Y ahora voy a hacer el siguiente botón. Así que 4 cadenas, 2, 3 y 4. Ahí mismo donde hice el último punto bajo hacemos otro para unir y ahí tendría ya los 3 ojales para los botones. Y ahora voy a terminar de completar puntos bajos hasta aquí, hasta el final de la orillita, porque yo ya no voy a poner más botones. Vosotros poner la cantidad de botones que queráis. Al llegar aquí abajo, a la orilla, vamos a hacer esta otra orilla de aquí y ya hacemos un punto ahí por cada lado donde veamos, punto bajo por toda la orilla para que quede una orilla así más bonita, pero ya no hacemos cadenas, esto es solo para hacer los ojales. Si vosotros quisierais ponerle los ojales de este lado, pues simplemente por aquí hacéis punto bajo toda la orilla y por aquí es donde vais haciendo las cadenas pues cada vez que queráis colocar el ojal donde vaya a ir el botón. Y ahora una vez que terminamos de hacer la orilla le vamos a colocar los botones. Yo se los voy a poner en rojo, pero bueno, los que queráis. Tratamos de que nos queden parejitos ahí con los ojales que hemos hecho y ahí se los vamos a coser. Y ahora yo le voy a hacer 2 cordones en este color, el color crema que estoy utilizando,
uno para ponerle en el cuello y otro para ponerle alrededor de la parte de abajo del vestido, para que queden así. Por aquí un cordoncito y por aquí el otro. Entonces, si no recordáis cómo se hace el cordón, que os lo había dicho en el vídeo de Papá Noel, lo tenéis allí en el vídeo número 3, que creo que hicimos la chaqueta. Allí está la explicación de cómo se puede hacer un cordón si no tenéis cordonera, quiero decir. Y luego también pues podéis hacer otras cosas, como por ejemplo esta orillita de aquí, la que hemos hecho en el brazo, ¿vale? Que era un punto bajo, 3 cadenas. Si os gusta más, pues también podéis hacerle esta orilla por aquí por abajo. O también podéis ir haciendo cadenas toda la vuelta, lo que sea la cadena que os lleve, y regresaros con punto bajo. Y bueno, pues así ya no tenéis que hacer un cordón y podéis hacerle esa orillita en color blanco, y aquí lo mismo en el cuello. Así que os dejo la opción a vosotros, ponerle lo que más os guste. Y entonces así quedaría el vestido. Me encantaría ver los vuestros, no sé qué le habréis puesto, así que como digo algunas veces cuando termino los vídeos, lo voy a decir ya ahora: si compartís alguna foto del proyecto terminado o algo, etiquetadme o mencionadme, porque me encanta verlo y bueno, pues me da intriga saber qué es lo que habéis puesto. Así que bueno, pues así queda el vestido, se lo ponemos a la muñeca y ahora continuamos haciendo el delantal. Para el delantal lo voy a hacer con el color crema. Vamos a empezar haciendo 9 cadenas. Después de las 9 cadenas nos vamos a regresar haciendo 8 puntos bajos, un punto en cada cadena. Y terminamos la vuelta número 1 con 8 puntos. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 11 vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos. Acordaros de hacer una cadena siempre al inicio de cada vuelta para poder tejer en el primer punto, y así vamos desde la 2 a la 11, un punto en cada punto de los 8 que tenemos. Una vez que llegamos a la vuelta número 11 vamos a hacer una cadena y vamos a ir haciendo punto bajo por toda la orilla. Nosotros estamos tejiendo por aquí, vamos a ir por esta primera orilla de aquí haciendo puntos bajos para que la orilla nos quede más bonita. Una vez que llegamos a la esquinita vamos a levantar 21 cadenas, 1, 2, 3, y después de las 21 cadenas nos vamos a regresar haciendo 20 puntos bajos, uno en cada cadena. Una vez que tenemos los 20 puntos bajos nos vamos a unir en este punto de aquí haciendo un punto deslizado y vamos a ir haciendo puntos deslizados hasta que lleguemos a la otra orilla, aquí a esta esquinita de aquí. Al llegar a la esquina de nuevo vamos a levantar 21 cadenas y ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 20 puntos bajos, igual que antes. Una vez que tenemos los 20 puntos bajos, ahí en ese mismo punto nos vamos a unir haciendo un punto deslizado y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos por toda la orilla, igual que hemos hecho antes en esta otra de aquí, para que nos quede una orilla más bonita. Cuando llegamos a la esquinita, aquí en el final, ya tendremos hecho la parte de arriba del delantal. Entonces ahora vamos con la parte de abajo, la que está por encima de la falda. Vamos a empezar haciendo 8 aumentos. Entonces ahí en el primer punto hacemos un aumento y seguimos por esta parte haciendo los aumentos. Acabamos la vuelta con un total de 16 puntos. En el final de la vuelta hacemos una cadena, giramos el tejido. Esta era la vuelta número 12, la de los aumentos. Ahora vamos desde la vuelta número 13 hasta la vuelta número 21 haciendo un punto en cada punto de los 16 que tenemos. Al final de la vuelta número 21, en el último punto, vamos a cambiar ya al color verde para hacerle el volante que tiene alrededor. Yo voy a utilizar este color más fino que os enseñé en la lista de materiales y lo voy a tejer igualmente con el gancho de 1,75 para que le queden los puntos más abiertos y se vea más bonito, me gusta así. Entonces, vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y en el siguiente punto nos unimos con un punto bajo. Y esto es lo que vamos a ir haciendo todo el rato. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Y en el siguiente punto, un punto bajo. Ahí. Y por ahí vamos haciendo el volante por toda esta esquinita
hasta la cintura. Esta parte de arriba donde ya habíamos hecho la orilla, no, solamente esta esquinita hasta la cintura. Una vez que tenemos terminada esta orilla, nos vamos a unir en esta otra orilla, en el otro lado, y vamos a ir haciendo este lado y la parte de abajo, que es lo que nos falta. También podríais haberlo hecho antes, por ejemplo, aquí rematáis la hebra blanca y empezáis a hacer desde esta esquinita y hacéis ya todo seguido. Eso ya como más os guste o como más cómodo sea para vosotros. Entonces yo ahora voy a hacer lo que me queda, que es esta orilla de aquí y esta de aquí. Una vez que tenemos el volante todo este verde alrededor, vamos a ir a la esquina de la cintura, ahí nos vamos a enganchar con el hilo blanco, con el color crema, el que queráis, y ahí vamos a levantar 45 cadenas. Al terminar de hacer las 45 cadenas, ahí cortamos la hebra y ya las dejamos así, cadenas simples. Y ahora le voy a hacer aquí en la esquinita un pequeño detalle, así una florcita muy fácil. Aquí se la hice con el mismo hilo con el que estaba haciendo la falda, en esta se la voy a hacer con un hilo más finito. Y bueno, es muy facilita, pero os la enseño por si hay alguien que no la sepa hacer y la quiera hacer. Entonces simplemente ahí en la esquinita donde queramos hacerlo, nos vamos a meter así con la aguja. Ahí. Dejamos el hilo hacia adelante y nos volvemos a meter en el mismo sitio por donde hemos salido y vamos a salir así en diagonal pues un puntito o dos. Estas hebras las pasamos así por detrás de la aguja y ahí juntamos, bueno, lo estoy haciendo con doble hebra, entonces a ver que lo junto bien, ¿vale? Ahí juntamos y ahí se nos queda una hojita de la flor. Entonces ahora ahí nos volvemos a meter y volvemos al centro. Voy a igualar estos hilos porque si no, no puedo explicaros bien. Vale, ahí estaría. Ahora vamos a hacer otra hojita. Entonces, desde el centro, desde donde estamos, vamos hacia una esquinita. Le voy a hacer de 4 solamente. Ahora pasamos por delante de la aguja. Y metemos la aguja. Y ahí estaría otra hojita. La volvemos a asegurar metiéndonos en ese sitio y hacia el medio. Ahora vamos a hacer otra hojita por aquí, todo el rato igual. Nos metemos en el medio, salimos un par de puntos así en diagonal, lo que vosotros veáis, y colocamos el hilo por detrás de la aguja. Y ahora nos queda la cuarta florcita, que la vamos a hacer en este otro ladito de aquí. Y hacemos lo mismo, desde el medio, así hacia una esquinita. Esto se ve así porque he puesto el hilo doble, pero si lo hacéis con una sola hebra no os va a pasar. Y si lo hacéis con hebra doble, pues solamente un poquito de paciencia y hasta que se queden ahí las dos parejitas. Y ahí nos metemos hacia atrás y ahí estaría hecha la flor. Así estaría terminado el delantal, se lo vamos a colocar a Mamá Noel, ya aquí que ya tiene puesto el vestido. Entonces, aquí atrás, con estas que habíamos hecho 45 cadenas, solamente vamos a hacer un lacito normal. Ahí, un lacito normal. Bueno, a mí los lacitos no me salen bonitos, pero bueno, tengo que aprender a hacerlos. Y ahora con estas partes de aquí de arriba, estas tiras, solamente les vamos a dar una puntada, coserlas un poquito ahí, así, en esta tira blanca y aquí. Y así cuando esté cosido, cuando se lo queramos sacar, el mandilón o delantal quedará de esta manera, así con sus bracitos y se puede atar por detrás. Y ahora pues vamos a hacer sus zapatos. Para los zapatos comenzamos con el color negro y vamos a empezar haciendo 9 cadenas. Y ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo en la primera cadena un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Y en el último punto vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. Ahí es en ese mismo. Ahí hacemos 1, ahí mismo otro, 2, otro más, 3 y el último 4. Y ahora por este otro lado de las cadenas vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver si puedo. Y en el último punto hacemos un aumento. Terminamos la vuelta número 1 con 20 puntos. Ahora en la vuelta número 2 empezamos haciendo 2 aumentos. Ahí tenemos un aumento y en el siguiente otro. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 6 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos. Aquí tenemos 1. En el siguiente otro, van 2. En el siguiente otro van 3. Y en el siguiente otro y van 4. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 6 puntos bajos vamos a hacer 2 aumentos en cada uno de los puntos que quedan. Ahí tenemos uno y en el último otro. Y terminamos la vuelta con un total de 28 puntos. Ahora en la vuelta número 3 empezamos haciendo un aumento. A continuación del aumento vamos a hacer un punto bajo. Y de nuevo vamos a repetir un aumento y un punto bajo en el siguiente punto. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 6 puntos bajos vamos a hacer un aumento. A continuación hacemos un punto bajo. En el siguiente punto un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. En el siguiente punto un aumento. En el siguiente un punto bajo y en el siguiente un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. En el siguiente un punto bajo. En el siguiente un aumento. Y en el último un punto bajo. Y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. Ahora vamos a cambiar ya al color rojo. Entonces este último punto lo vamos a cerrar con el rojo. Deshacemos un poco y cerramos con el color rojo. Y vamos a ir haciendo desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 6 un punto en cada punto de los 36 que tenemos, pero con el color rojo. Después de esta vuelta le ponéis el plástico en la suela, que no me di cuenta de deciros que sacaseis la medida, pero bueno, la podéis sacar también por este otro lado, ¿vale? Dibujando así por la parte de fuera, de aquí de abajo, y bueno, ahí le ponéis el plástico. Y ahora en la vuelta número 7 vamos a comenzar haciendo 12 puntos bajos. Después de los 12 puntos bajos vamos a hacer 6 disminuciones de punto alto. Entonces tomamos hebra, vamos al siguiente punto, traemos hebra hacia nosotros y cerramos los 2 primeros. Tomamos hebra, vamos al siguiente punto, traemos hebra y ahora aquí cerramos los 2 primeros y los 3 siguientes. Y ahí está la disminución de punto alto. Volvemos a repetir. Tomamos hebra, vamos al punto, traemos y cerramos 2. Tomamos hebra, vamos al siguiente punto, traemos y aquí ya cerramos los 2 primeros y los otros 3. Repetimos una vez más, tomamos hebra, vamos al punto, traemos hebra hacia nosotros y cerramos 2.
Ahora tomamos hebra, vamos al siguiente punto, traemos, cerramos 2, volvemos a tomar hebra y cerramos los 3 que quedan. Ahí ya tenemos 3 disminuciones de punto alto. Vamos a por la cuarta, tomamos hebra, vamos al punto, cerramos 2, tomamos hebra, vamos al siguiente punto y ahí cerramos 2 y los otros 3. Tenemos 4. Así tendríamos 5. Y la última. Vamos al punto, cerramos 2, tomamos hebra, vamos al siguiente y cerramos 2 y luego los 3. Ahí tenemos los 6 disminuciones de punto alto. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 30 puntos. Ahora en la vuelta número 8 vamos a comenzar de nuevo haciendo 12 puntos bajos y después de los 12 puntos bajos vamos a hacer 3 disminuciones de punto alto. Tomamos hebra, vamos al punto, traemos y cerramos 2, tomamos hebra, vamos al siguiente punto, cerramos 2 y cerramos los otros 3. Ahí está una. Vamos a hacer otras 2. Ahí cerramos 2, tomamos hebra, vamos al siguiente y cerramos 2 y los otros 3. Nos falta una. Tomamos hebra, vamos al punto, cerramos 2 y en el siguiente cerramos 2 y luego los otros 3. Y ahí están las 3 disminuciones de punto alto. Y ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 27 puntos. Al llegar al final de esta vuelta vamos a levantar 18 cadenas y nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 17 puntos bajos. Esto es lo que vamos a colocar alrededor de su pierna. Entonces, si lo queréis cerrar usando un botón, por ejemplo, una vez que tengáis las 18 cadenas, levantad alguna más, dependiendo del tamaño del botón. Si es pequeñito como los que usamos en el vestido, pues con 4 cadenas sería suficiente para abrochar. Si es más grande tenéis que hacer más. Y después saltáis esas cadenas que estáis haciendo para el botón y volvéis aquí a la cadena número 18 y hacéis los 17 puntos bajos hacia el final. Y si no lo vais a cerrar con botón, yo lo voy a coser directamente, entonces pues ya aquí no hacemos ningún ojal, que no es necesario, y vamos haciendo los 17 puntos bajos hasta aquí, hasta el fondo. Una vez que hemos hecho los 17 puntos bajos, en el siguiente punto nos unimos con un punto deslizado, hacemos una cadena y ahí ya podemos cortar y esconder la hebra. Ahí le colocamos el zapato a la muñeca y esto es lo que queda, lo que os digo que queda por alrededor de la pierna. Entonces pues ahí se lo coséis aquí detrás y ya está. Tenemos que hacer otro zapato igual y ya si queréis pues aquí le podéis poner un adorno. Yo aquí le he puesto un lacito, este siento que de momento se lo voy a dejar así, me gusta así. Ah, y me he olvidado de deciros que si queréis le podéis poner también aquí los dos botoncitos verdes, que en la lista de material os lo había enseñado y aquí pues bueno, pues no se los he puesto en el vídeo. Entonces si os gustan ahí le podéis colocar algún adorno también. Y de momento pues este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. En el siguiente continuamos haciendo su cara, su pelo y bueno, pues a ver si nos da tiempo de terminarlo el proyecto todo en el siguiente vídeo. Y bueno, pues si os está gustando os agradezco mucho que me dejéis un like y que os suscribáis al canal, que activéis la campanita para que YouTube os avise cuando esté subiendo vídeo, y si queréis seguirme en las redes sociales que tengo pues me hacéis un gran favor. Así que bueno, pues hasta el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!